Bueno, profesor, pero yo creo que esto usted cómo lo va a hacer, desde qué punto, profesor, si como escritor, si como hombre de místico, o, o cómo, profesor. Bueno, primero que todo, siéntese, esto es una entrega que voy a hacer, que será un posible libro mío, al igual que el Falso Testamento de María. Este libro, y es que se llamará El retrato de mi padre y el amante de mi madre. Va a comenzar con una primera parte donde el amante de mi madre es Satanás, y que es necesario entender las tres grandes madres: la madre tierra, la madre lengua y la madre patria. La madre patria, la madre lengua y la madre tierra, para entender esto del retrato de mi padre. Resulta que a través de toda la historia de la humanidad, el hombre se esforzó por captar la realidad y tratar de dibujarlo. Lo hizo en las antiguas cuevas de Altamira. Ahí están los cuadros rupestres donde hay gigantescos toros pintados con huevos quizás de silvestre que se encontraban, y algunas técnicas untadas con colores, y se hicieron y todavía permanecen y están en algunos museos. Quizás eran huevos de avestruz o huevos de dinosaurio, pero están en las cuevas rupestres. Bueno, los primeros tratando de captar las imágenes del mundo real que nos rodaba, de la naturaleza, y ahí se encuentran en la cueva de Altamira, esos primeros retratos de toros silvestres gigantes. Pero nosotros de la nada no podemos hacer totalmente en una cultura un dibujo de la nada. Sencillamente tendríamos que hacer una línea curva, un círculo, y dentro no hay nada. Pero ya hay una figura geométrica, un círculo de 360 grados, que es lo que tiene la Tierra y posiblemente la circunvalación del universo. ¿A dónde, profesor? Y la otra madre, la madre tierra, la madre patria, por la cual luchamos y queremos que sea mejor y que no pertenezca a un mundo donde ella es la cenicienta y que solo sirva para enriquecer a otro imperio, a otras naciones. Y lo tercero es la lengua madre. Pero nosotros tuvimos una lengua madre original que fue cercenada por otra lengua madre, que nos trajeron, y así nos trajeron las culturas antiguas de un Dios invisible y de Dios con imágenes. Y profesor, ¿usted con quién está? Y ahí estamos, señor, está mi graduación ahí estoy, ahí donde está la flechita, la graduación, acerca de estas cuestiones de teología para laicos. Y solamente así, queridos estudiantes, puedo hablar de un futuro libro, si me da la gana de escribirlo: El retrato de mi padre. ¿Cómo fue eso, profesor? Resulta que en los años de 1961, cuando la ciudad no esperaba, y que de pronto el barrio con su polvorienta y ancha calle se llenó de gente, pues acababa y estaba viendo su primer muerto. Había muerto mi padre. Mi padre tenía el nombre de un juez bíblico, Otoniel, que acá nosotros llamamos Otoniel. Y la madre que lo engendró, que ya traía todas aquellas dolores de parto, le dolía y se privaba y se privaba y se privaba. Mientras los hijos lloraban y la gente empezaban a llegar. Pasan los días y de pronto, en un cuarto oscuro, la madre devota hace que el niño entre y encuentra un altar donde se encuentra la imagen de un ser, un anciano con el cabello de las nubes infinitas,
y un rostro y una cruz debajo y un gallo que va a decir las 3 veces que alguien niega a un hijo, y que llamaron Pedro, a quien también le dijeron: apártate, Satanás. El amante de mi madre era Satanás. Así al menos se le conocía, así al menos le decían. ¿Y por qué? Esa incógnita se descifrarán a medida a lo largo del libro y a medida y a lo largo de estas clases, para que ustedes entiendan la humanística, el bien, el mal. Eran los años en que una esposa debería guardar mínimo 1 o 2 años vestida totalmente de negro. Por lo tanto, cualquier cuestión contraria sería el alboroto y la desmoralización más grande. Sin embargo, la sociedad todavía guardaba aquellos principios y morales de unas culturas de otros continentes, donde cuando moría el esposo debía meterse con un familiar, sea el hermano o el otro hermano o el otro hermano, y así pasar a aquella mujer de hermanos en hermanos. Y esas culturas ya no podían existir en una América, ya no podían existir en una Barranquilla, donde precisamente en sus corredores se discutía que Barranquilla, antes de que llegara un alcalde como Don Alex Char, que había encontrado en Barranquilla una porquería, pero resulta que esa porquería fue limpiada primero por un padre llamado Bernardo Hoyo. Y así se transcurría la política, y el hombre discutía y el policía le discutía a otro que era don Alex Char, que había hecho de Barranquilla algo grande y había construido a Barranquilla que no era nada. El otro joven y experto decía que fue el padre Bernardo Hoyo primero y que todas estas cosas tenían algún dejo del dinero mal habido de Satanás. Pero sin embargo, a la luz de las ciencias sociales y a la luz de la moral y a la luz de la ética y a la luz del arte de escribir, el profesor Ferreira encuentra que en ningún momento se puede tratar de construir cuando se ha destruido a una ciudad que era solamente de brazos abiertos, donde se dormía con las puertas abiertas, donde era difícil un muerto y donde aún la misma violencia llegaba en forma reposada, y los comunistas y los conservadores y los liberales y las fuerzas militares de civiles hablaban en el Café Roma sin rajuñarse. Estábamos en una Barranquilla de aquellos tiempos que todavía no había encontrado la influencia del narcotráfico, la influencia de las mafias, en una Barranquilla que no conoce la construcción sencillamente por rascacielos y por torres gemelas, sino que ve su decadencia y su destrucción es en su sociedad. De esa Barranquilla apacible, de esa Barranquilla querida, de esa Barranquilla totalmente que aún estaban inocentes sus políticos y politiqueros, donde el hombre si era liberal y el que era conservador y se mantenía en sus raíces. Todavía no llegaba aquel que asolapadamente no se sabía de qué era partido y que solo quería conseguir dinero, como son los politiquillos que siguieron en las temporadas post Rojas Pinilla, y que vino y nace unos izquierdistas totalmente barriada, que solo lo que desean es el dinero, y así nació la izquierda pragmática, donde se encuentran hombres que no se saben de qué partido son,
porque el verdadero revolucionario siempre se mantiene como el Cristo en su estructura revolucionaria, por y para los más infelices, que serán los felices, los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquel niño encuentra de pronto que de aquella maestra que le enseñaban las sagradas urbanidades y las sagradas escrituras, yo he escuchado la historia del juez Sansón, quien era juez igual que Otniel, el joven y el niño penetró así al cuarto misterioso de la abuela, la madre de su padre, y encontró un hombre con un rostro indescifrable pero eterno, con unas melenas que parecían las nubes del cielo infinita, en el medio una cruz y un gallo que canta cuando le niegan 3 veces. Y debajo de ese cuadro se encontraba el retrato de mi padre. Y ahí permaneció por años. Y era la reverencia y las lágrimas de aquella madre que lo parió con dolor, vestida totalmente de negro, cuando veía en ese cuartico el retrato de su hijo. Retrato que decía que era verdad la existencia de aquel ser y que dejaba un retoño, que era este quien le narra y que es este que está a punto de escribir ese libro, o que ya lo tiene, junto con el falso testamento de María. Porque en épocas y tiempos pasadas, cuando aún vivía el que ahora solo quedaba un retrato y que Satanás había pisoteado, y ante los ojos del niño, no sabe si consciente o inconscientemente, había partido el vidrio o lo había pisado por maldad y lo partió, y el niño sintió odio por aquella persona a quien llamaban sus familiares Satanás el diablo. Y así la familia transcurrió y la familia se abrazaba en diciembre y se abrazaba en cada onomástico, iban al cementerio, pero en la mente del niño, que ya sabía la Sagrada Escritura, volvía a escuchar el nombre de aquella serpiente que hablaba en el paraíso, y así constantemente ante la envidia y la codicia y la lujuria se acercaba como amante a la esposa de mi padre. Y Satanás el diablo conversaba y llenaba de mentira y de ilusión hasta que aquella Eva, que no era ninguna Eva, o al menos moderna, cayó en tentación, produciéndose así y naciendo y haciendo que en el hijo naciera rencor, odio, rabia, y que su infancia fuera de la más triste y llena de rencor y de odio. Por lo tanto, cuando Satanás habla precisamente, y cuyo nombre le viene precisamente de algunas tías que en su deslenguada lengua hablaban en comunidad y decían que era obra de Satanás lo que estaba sucediendo en el hogar, cuando no era más que lo que las mismas escrituras decían, que Dios era amor. Pero ¿qué clase de amor mientras se hacía sufrir? ¿No era acaso la violación del mandamiento de no desees la mujer del prójimo? Y así la tierra casi se llena de nueva sangre. Lo cierto es que el retrato del Padre estaba al lado del Dios Todopoderoso, de rostro invisible pero canoso por las grandiosas nubes infinitas del cielo, y una cruz en el medio, y una paloma, y un sudario, y un gallo que cantaría las veces en que había de negarlo. Y así la humanidad negaba, y un hogar negaba nuevamente el amor. Continuaremos en la próxima para continuar con el retrato de mi padre, que será uno de mis próximos libros. Ahí está, bueno. Gracias, profesor, muchas gracias, profesor.